colombianos no debemos dejar pasar por alto el contenido y el alcance del voto de los representantes de Colombia en la ONU por el gobierno de Nicolás Maduro como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Ese Consejo de Seguridad es en últimas el organismo definitivo y fundamental de la Organización de las Naciones Unidas. Es el organismo del cual depende la paz y la guerra, del que depende que la ONU tome o no tome decisiones para impedir la marcha de ciertos regímenes tiránicos en algunos lugares de la Tierra, para implantar en orden, para buscar la paz. La ONU es un elemento determinante dentro de la paz universal, dígase lo que se quiera y quiérase lo que parezca conveniente. Pues ese organismo está integrado por unos miembros permanentes que son las 5 grandes potencias del mundo, los Estados Unidos, la Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, y luego por unos miembros no permanentes que se renuevan cada 2 años. Esos miembros no permanentes tienen un papel importantísimo dentro de las decisiones de la ONU y cualquiera aspiraría a que los miembros de ese Consejo de Seguridad tuvieran acuerdo con los principios fundamentales que inspiran la Carta de las Naciones Unidas, que lo mismo que la Carta de la Organización de Estados Americanos está basada en los derechos fundamentales del hombre, como fueron expedidos después de la Revolución Francesa y como venían de antiquísima tradición aristotélico-tomista, que se enmarcan en regímenes democráticos. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque las excepciones han podido ser muchas, deben ser países democráticos y países respetuosos de los derechos humanos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos supo que América Latina se preparaba a votar por el gobierno de Nicolás Maduro e inició una carrera diplomática para impedir que ese absurdo tuviera lugar. Y el presidente Obama llamó al presidente Santos no a felicitarlo por sus esfuerzos por la paz, como ha dicho mentirosamente Juanpa, sino para decirle que no estaba de acuerdo con la candidatura de Maduro y que Colombia, que era el gran aliado de los Estados Unidos en América Latina, debía comandar una grande cruzada en contra de semejante aberración. Nicolás Maduro, el mayor y más despreciable de los déspotas de este continente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso no podía ser. Pues a Juanpa le pareció mucho más importante mantenerse en asocio con Maduro que mantener el respeto y la cercanía con los Estados Unidos. Esa es una declaración de guerra a los Estados Unidos, esa es una bofetada que se les da. Los Estados Unidos dirán formalmente que eso no es así, pero pues todos sabemos que hay ciertas manifestaciones de la diplomacia que se hacen para no crear problemas más agudos, pero el problema existe. Eso no significa que el problema no exista. Los Estados Unidos están indignados con el gobierno de Colombia por la designación de este déspota, de este tirano, de este sátrapa como miembro del Consejo de Seguridad, propuesto por los países más cercanos a los Estados Unidos, es decir, por los países latinoamericanos, empezando por el que dicen que es el gran aliado de los Estados Unidos, el gobierno de Juan Manuel Santos. Nos hemos ido pues por la línea de China y de Rusia, nos hemos ido asociados con los demás países de la Tierra en contra de los Estados Unidos, le hemos dado una bofetada y los efectos no dejarán de hacerse sentir. Vamos a seguir tratando con un país por quien no hay ninguna simpatía, como lo acabamos de demostrar, pero que recíprocamente no tendrá ninguna simpatía por nosotros. Y esas cuentas terminan por pagarse y terminan siendo muy caras. Pero más allá de eso hay una cuestión de temperamento. Uno no vota sino por aquella persona que le parezca que merece su voto, que le parezca entonces un gobierno demócrata y un gobierno respetuoso de los derechos humanos. Eso es lo que ha dicho Santos ordenando votar por Maduro y por su régimen en el Consejo de Seguridad. De manera que un gobierno que encarcela implacablemente
a sus enemigos políticos y que los somete a juicios indignos, como los juicios a los que están sometidos el señor López, Leopoldo López y otros mártires de la revolución venezolana, la supuesta revolución bolivariana, es un gobierno que no respeta los derechos elementales del hombre y del ciudadano, y Colombia vota por él. Un gobierno que implica la mayor corrupción que hay en América y en el orbe. No hay corrupción parecida a la de Venezuela. La ruina de Venezuela se debe en gran parte a la ineficiencia, a la incapacidad, a la ineptitud, pero que son hijas de la corrupción. Un sistema transparente no da lugar a que roben como han robado en Venezuela. Y Santos vota por esa partida de ladrones, por Alibaba y sus 40 ladrones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Venezuela, como todos los países de la tierra, tienen derecho a un desarrollo económico digno. El desarrollo económico es el nuevo nombre de la paz, diría el pontífice. Y el gobierno de Venezuela le ha negado ese derecho a los venezolanos, aniquilando la propiedad privada, aniquilando las empresas que se constituyeron con tanta dificultad en ese país, destrozando todo el sistema liberal capitalista que estaba montado en Venezuela, con todas las deficiencias que se le quieran imputar, pero que al fin y al cabo tenía una estructura productiva que le permitía a los venezolanos vivir dignamente. Todo eso se ha destruido. Todo se ha destruido con el apoyo de bandas armadas que han recorrido el territorio venezolano, sembrando el terror entre los propietarios y destruyendo las unidades productivas de Venezuela. Y por eso en Venezuela no hay que comer. Esto no es fruto del acaso. Que el pueblo más rico de América Latina y probablemente del mundo sea un pueblo que carece de todo, donde la gente se está muriendo literalmente de hambre y de necesidades como las que no puede suplir en materia hospitalaria. Esa es una violación de los derechos humanos. Esa es una violación de la Carta Fundamental que nos rige. A patadas, con desprecio total por los derechos de la gente, en Venezuela se ha querido montar un sistema socialista contrario a la Constitución y contrario a nuestro parecer. Y por ese régimen hemos votado. Por un régimen donde salen los estudiantes a la calle a protestar y los meten a la cárcel y los asesinan. En un régimen donde quiere levantarse la voz de la gente independiente a protestar y le cierran los periódicos, y le cierran los medios de televisión, y le cierra la radio, y persigue implacablemente a sus enemigos políticos, obligando a que muchos de ellos salgan a comer el duro pan del destierro. Es por ese régimen, señores, por el que hemos votado. Le hemos dado un voto de aplauso a ese sistema. Juanpa le tiene que responder a la nación por lo que ha hecho. Y le tiene que explicar por qué se siente afín con el gobierno de Maduro. Que no nos siga diciendo ahora, que no nos venga con el cuento de que él ha logrado hacer relaciones cordiales con un régimen del que está tan distanciado. ¿Distanciado? Aquí demostró todo lo cerca que está. Cómo está compenetrado con el régimen de Maduro, cómo el régimen de Maduro le parece un faro de tolerancia democrática y de respeto a los derechos humanos. Que nos lo explique. No es eso de que tengo distancia con él, pero voto por él nada menos que para el Consejo de Seguridad de la ONU. No, aquí ha quedado en evidencia la cercanía de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, con Nicolás Maduro, tirano de Venezuela. Y esto tiene que quedar claro para los colombianos, como está perfectamente claro para los venezolanos de la oposición, a quienes Juan Manuel Santos les ha dado una patada, les ha dado un puntapié de desprecio y de odio. ¿Cómo se sentirán ahora esos miembros de la oposición venezolana viendo que Colombia encabeza la legión de idiotas que se van a votar por Nicolás Maduro y por su régimen atroz como miembro del Consejo de Seguridad? ¿Qué estarán sintiendo esos venezolanos? Por Colombia, por nuestra patria, por la patria hermana, con quien compartimos no solamente la geografía, sino compartimos el destino histórico, que es lo fundamental. Pues todo eso ha hecho Juan Manuel Santos con esta votación en la ONU, que es el voto maldito, el voto más vergonzoso que Colombia ha depositado en la ONU en toda la historia. Que lo explique, que explique su cercanía espiritual y su afinidad política con el régimen de Maduro. Todo eso detrás de la paz.
porque él sabe que Maduro tiene las llaves de la paz, porque todos los bandidos de las FARC tienen allá asiento y tienen lugar, han hecho su hogar de Venezuela, y todas las mafias que se alimentan en Colombia están en Venezuela. Y Santos no quiere contrariarlas, no quiere enfrentarlas, y es capaz de entregar cualquier cosa detrás de conseguir un papel en La Habana, cualquier cosa, hasta la dignidad nacional. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 16 minutos.